Vamos a realizar un ejemplo. Entonces, si yo tengo la función y igual a elevado a la x a la 3, voy a complicarlo un poquitico más. Voy a colocarle aquí una función que realicemos también por regla de la cadena. Por ejemplo, voy a comenzar con esta función que sería x al cuadrado más 2, todo esto elevado a la 3. Y aquí ya es un poquitico más complicado. Vamos a cambiar ese a por una constante cualquiera. Vamos a colocar un 2 o un 3. Listo. Tengo esta función y igual a 2 que elevado a la x cuadrado más 2, todo eso elevado al cubo. Entonces, y' sería igual. Me dice que vuelvo y coloco la misma constante no, la misma función exponencial por la derivada del exponente. En este caso, el exponente, debo aplicarle la regla de la cadena. Entonces, vamos a aplicar la regla de la cadena al exponente. Me quedaría entonces 3 que multiplica a x cuadrado más 2 elevado al exponente le resto 1, quedaría al cuadrado, por la derivada interna, la derivada de x cuadrado más 2, que sería 2x. El que no me vaya siguiendo me va preguntando. Ven acá entonces. ¿Cómo? En resumen, hoy hemos dado la derivada de las funciones trascendentes, que es logarítmica, y exponencial, esas dos. Es correcto. Y vamos a dar ahorita también funciones trigonométricas. Yo acabo de entrar, esto parece ruso, alemán, lo que sea, no entiendo. Dale, ahorita vuelvo y explico, te hago un resumen breve porque no demoramos tanto tampoco. Yo estaba esperándolos, pero demoraron bastante. Por eso Sí. hice un juego un rato mientras ustedes se conectaban, estaban en la reunión. Bueno, aquí me falta por logaritmo natural de la base. ¿La base cuánto es en este caso? De 2. La base es 2. Listo. Bueno, vamos a hacer el resumen antes de terminar este ejercicio. O lo termino y después hago el resumen. Sí, pero es mejor, para que no se atrasen los demás. Listo. Entonces, aquí tengo esta constante que sería 3. El 3 por 2x. 3 por 2x sería 6. Vamos entonces a organizar todo. 3 por 2, 6. Voy a colocar, este corchete lo voy a eliminar solamente como lo estoy tomando. De aquí pues voy a organizar la función. Es más, para que no se me vaya a confundir, voy a borrarlo. Voy a borrar el corchete. Voy a organizar todo lo que va, todas las constantes primero. Las constantes en este caso, ¿cuáles serían? El 3, el 2, y está multiplicándose 3 por 2, 6, por logaritmo natural de 2. Entonces eso es lo que voy a acomodar primero. Entonces colocaría de este lado. 3 por 2, 6, por logaritmo natural de 2, que multiplica, entonces multiplica este corchete. Que multiplica, ahí me quedaría x por este binomio. X por x al cuadrado más 2 por x al cuadrado más 2. Y yo creo que ya ahí está incluido todo, ¿verdad? ¿Cierto? Repita, por favor.
Profe, pero ¿por qué x al cuadrado? O sea, en eso, porque si no se supone que x por x es x al cuadrado, o si tiene que... Aquí iba al cuadrado, aquí me faltó que iba al cuadrado. Ahora sí, pregúntame. Repito, o sea, no entendí lo del 6, 6 ¿por qué lo multiplicó por allá? Esto todo está multiplicándose. Como, Se está multiplicando la base de, o sea, de la izquierda con la que está entre el corchete. no, la base yo no puedo multiplicarla con nada. La base es base, eso no le puedo colocar, a no ser que yo puedo multiplicar 2 a la 1 por 2 a la 3. Sí, eso sí lo puedo multiplicar. Simplemente 2 a A la la 2 a 4, la 5. bótalo. Listo. Venga, causa, usted ahí. Usted ahí. Aquí. Aquí tengo por aparte el 2 y el 3 que están multiplicándose. ¿Y cuánto me da 2 por 3? 6. Si da 6. Entonces, como uno siempre organiza las constantes primero, y como el 6 es una constante, yo la constante lo ubiqué aquí. Vale, yo pensé, o sea, lo está reubicando. Pensé que ahí debía de haber un 6x. ¿Qué? Porque yo dije, se multiplica eso con eso. 6. Perdón. Luego, logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de 2. Lo ubiqué porque también es una constante. Las constantes se anotan primero. Primero ustedes siempre ven los coeficientes y después las variables, ¿verdad? ¿O no? No, Vale, primero, solamente lo está organizando. no. Después vemos los variables y primero vemos los coeficientes. Listo. Entonces, la X que está aquí, pues la ubiqué acá. ¿Por qué no desarrollo todo esto? Sería extenderlo más. No tiene sentido. Este término que está aquí, pues lo coloqué igual también. Y la potencia, la función exponencial la ubico acá. Listo, simplemente reorganicé. No hice más nada. Ahora sí voy a hacer el pequeño resumen de lo que hemos trabajado. Ahí utilizó la regla de la cadena. Ahí apliqué la regla. Y esa ya es la respuesta, esa es la respuesta. Bueno, miren. ¿Qué me iba a decir? No, que si esa era la respuesta. Ajá, que esa es la otra respuesta. larga. Ya O es sea, así queda. Bueno, miren, nosotros hemos visto hasta ahora derivadas de las funciones trascendentes. Las funciones trascendentes son las logarítmicas y exponenciales. Bueno, y también las trigonométricas son parte de trascendentes. Entonces, las funciones trascendentes tenemos con la logarítmica y la derivada de una función logarítmica, que sería en este caso logaritmo en base a por u de x, sería 1 sobre el argumento del logaritmo, ¿sí? 1 sobre el argumento del logaritmo por logaritmo natural de a. Multiplicado todo por la derivada del argumento. ¿Listo? Esto es una regla. ¿De dónde proviene esa regla? Del límite que ya conocemos. Acuérdense que una derivada proviene de un límite que es el del a medida que se acerca a cero la pendiente. Ese sería, de ahí proviene ese límite, de ahí lo sacamos. Ya cuando uno conoce ese límite, pues uno puede aplicarlo en otras situaciones, por lo menos allá en el texto, parten de este límite para encontrar el de la función exponencial, para ya no aplicar el límite, sino con algo que ya se conoce. Ahí en el texto les hacen la demostración. Entonces, luego, aquí les realicé un ejemplo. Logaritmo en base, si no aparece la base es porque la base es 10. Y si aquí es base 10, pues simplemente uno la tiene en cuenta. Listo. Si no me aparece la base, porque la base es 10. Entonces, logaritmo de x al cuadrado menos 1. Voy a derivar, entonces me quedaría 1 sobre el argumento multiplicado por logaritmo natural de la base, por la derivada del argumento. En este caso sería x cuadrado menos 1, la derivada de x al cuadrado menos 1, que sería 2x. Listo. Como es un producto, pues yo lo puedo colocar en el numerador, porque en el numerador hay un 1. Y luego lo que acabamos de ver, la derivada de una función exponencial, que sería igual a ¿qué? A la misma función exponencial multiplicado por la derivada del exponente por logaritmo natural de la base.
Listo. Y ahora vienen las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces tengo, si yo tengo una función y igual, voy a escribirlo de forma sencilla, lo más sencillo posible, sin necesidad de colocar ux, voy a colocar solamente u, y cuando yo vaya a colocar la derivada del ángulo, por ejemplo, voy a colocar u', listo. Voy a hacer el ejemplo de una vez. Por ejemplo, la derivada de seno de x, derivada de seno, sería y' igual. La derivada, bueno, vamos a colocar, aquí en vez de x, vamos a colocar u. La derivada de seno de u sería u' por seno de u, por coseno, perdón, por coseno de u. O sea que la derivada del seno, si nada más fuera seno de x, por ejemplo, un ejemplo, si yo tengo y igual a seno de x, la derivada de seno es igual a coseno. Pero como se lo estoy anotando con regla de la cadena, de una vez, quiere decir que deben derivarme el ángulo también. U La derivada significa de una seno de un función. ángulo es U igual es a una la derivada del función ángulo o por el como X. coseno del ángulo. Una función. ¿Ah? ¿Cómo? La derivada la derivada de seno de un ángulo es igual a la derivada del ángulo por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo. ¿Y eso cómo se saca, profe? ¿Cómo se supo eso? Del límite también que conocemos. La demostración la tienen resuelta ustedes en la página 40. No, pero usted se imagina la cabeza que tuvo que echar para Para sacar sacar eso. El tipo se murió después. Para esto, pues aplican una propiedad. Sufrió de mes. Esto provenía de un límite que era seno de x más h menos seno de x. Todo esto sobre h. Acuérdense que ese es el límite para resolver esto. Y aquí hay una propiedad de suma de ángulos que es seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de. Y luego sí, ya llegan a este resultado. Cuando ya aplican todo eso. Listo, la demostración pues no se la voy a hacer aquí. Si quieren verla, la tienen resuelta en el libro en la página 41. De ahí proviene ese resultado. Y yo se lo estoy escribiendo de forma general. Ahí nada más le dicen que la derivada de seno es igual a coseno. Pero vas a hacer un ejemplo con números. Sí, ya ahorita hacemos con letras. Porque ya números aquí muy poco, a no ser que tenga una constante. Venga acá, porque Y. ¿Por qué Y qué? Oh, nueva F de U. Es lo mismo. También se puede dejar lo mismo. Y lo mismo, Alfredo. Pero no va F de X, sino F de U. Sí, no importa. Es lo mismo, Alfredo. F de X, cuando F de X es Y. Yo puedo decir que Y depende de U. En este caso. Yo le digo que de U y no de X. Mira, Alfredo. Yo puedo decir f de x refiriéndome a que una función dependa de x, pero también puedo decir f de u porque sería una función que depende de u. Y yo puedo nombrar que f de u es igual a y. Y si yo ubico el plano cartesiano, en este lado va y y en este lado va u. Que te cambien el nombre de las coordenadas no quiere decir que no represente lo mismo. Sí, eso lo tengo claro, sino que me había confundido, pero ya. O sea, U ahí no representa U, sino representa Una función, yo lo coloqué una como función, exacto, sí. para no colocar u de x. Ok, entonces, la derivada de coseno y igual a coseno de u. Acá el comando de este seno es sin. La derivada de coseno
sería y' igual u' por menos seno. Entonces vamos a colocar el menos al inicio. Menos seno de u. Voy a anotar todas las derivadas de las funciones trigonométricas. Y igual, después de seno, coseno, trabajamos tangente, ¿no? Tangente de u. La derivada de tangente sería u' por secante al cuadrado. Secante al cuadrado de u. La derivada de cotangente sería y' igual a u' por menos, vamos a colocar el menos al inicio, menos cosecante al cuadrado. La derivada de la función secante la derivada de la función secante sería u' por secante de u por tangente de u. Vamos a colocar aquí el puntico para que no se les olvide que es multiplicación. Sería la derivada del ángulo por secante por tangente. Ve qué pasó, fui a tomar agüita y Yo parpadeé y mira. Y igual a cosecante de u. Y' sería igual a menos u' por cosecante de u por cotangente de u. Listo. Esas son todas las derivadas de las funciones trigonométricas. Esas las tienen en la página 42. Ahí les dice función tangente secante al cuadrado. La de secante, que es menos la de cosecante. Demostraron unas cuantas, no las tienen todas. Pero ahí sí se las anotaron. La derivada de tangente secante al cuadrado, la derivada de secante, secante por tangente, la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado, la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Ahí las tienen. Yo se las anoté de forma general por si acaso tienen un ángulo diferente. Y es lo que vamos a aplicar ahora. Listo. Entonces, vamos a comenzar con un ejercicio fácil, un ejemplo. Entonces tenemos la función y igual a coseno. Vamos a comenzar con una sencilla. 3x a la 3. Y igual a coseno de 3x a la 3. ¿Cómo me quedaría la derivada aquí? Entonces nosotros decimos y' igual. Nos vamos acá a donde dice coseno. Y me dice, la derivada de coseno es menos la derivada del ángulo. ¿Cuál sería la derivada del ángulo aquí en este caso? 9x2.
9x al cuadrado por seno del mismo ángulo. Por seno del mismo ángulo. 3x a la 3. Y listo. Eso es todo. ¿Es difícil? Ya no vamos a Ya, dar la hasta derivada. ahí. Anda, No se pero resuelve en más, o serio. sea, no se resuelve más. Ya. Ay, es que ya Mira eso que es ya todo. no vamos a dar más Bacano. derivadas. Y ya me di cuenta que no se puede hacer más nada. Lo difícil ya lo hicieron, que era encontrar cuáles eran las derivadas. Eso es cierto, eso es cierto. Era encontrar esto a partir de los límites que ya conocían. Eso sí era lo complicado. Pero como, Profe, haga una de secante bueno, vamos a hacer una de secante. o cosecante, una de esas que se ven así. Ya no hay más derivadas, solo son esas. Sí, la de las funciones inversas, las hiperbólicas. Y tenemos derivadas implícitas, pero, o sea, reglas como tal, hasta las hiperbólicas. Que son Las que vamos a dar nosotros solo son estas. hasta aquí, y la próxima clase vamos a dar las funciones, la derivada de las funciones implícitas. Derivada implícita. Ok. No les quiero incluir más nada. Te va embalado, nos están embutiendo un tema entero en una sola clase. Yo les estoy diciendo que sí, que es como para que los conozcan. Y igual no son difíciles, nada más es aplicar las reglas. Entonces voy a hacer uno de secante. Secante. Y el ángulo del secante va a ser Euler elevado a la x al cuadrado. Listo, entonces vamos a derivar este. Miren que este ejemplo está como más chévere, ¿cierto? Ver aplicándome raíz en esos ejercicios, mano. Entonces aquí, y' sería igual a ¿qué? Me dice que la derivada de secante es primero derivar el ángulo. ¿Cuál es la derivada de Euler a la x al cuadrado? Entonces nos vamos aquí. Aquí eso arriba. Aquí la tenemos. Me dice que la derivada de Euler es el mismo Euler por la derivada del exponente. Entonces vamos a hacer esto. La derivada del ángulo entonces sería el mismo Euler por la derivada del exponente. En este caso el exponente vale ¿cuánto? 2x. 2x. La derivada del exponente. Ahora aquí, por secante de Euler a la x al cuadrado por tangente. Y listo, ya está resuelto. ¿Qué podemos hacer? Pues colocamos la 2x al inicio. Es lo único que podemos hacer. Este 2x lo... X por tangente de x no nos da, A ver, si yo, eso no se puede resolver secante por nos tangente. da seno sobre coseno al cuadrado. ¿Cómo? ¿Y para qué lo colocamos así? No, o sea, yo pregunto, no se podría resolver eso. Aquí secante es 1 sobre coseno. Ajá, nos da seno sobre coseno al cuadrado. Haría seno sobre coseno al cuadrado del ángulo. Pero no tiene sentido, podemos dejarlo así. Porque no vamos a simplificar más nada. Ah, ok. Ah, bueno. Ya quedaría ahí. Ahora puedo también incluir uno de esta forma, por ejemplo. Vamos a ver. Y igual, vamos a bajar para que se vea todo. Y voy a borrar esta parte. Y igual a raíz de seno de x sobre coseno de x. Así sí. Cuando yo tengo radical, lo primero que debo hacer, ¿qué es? ¿Alguien Meterle en paréntesis y quedaría 1 sobre 2. como exponente fraccionario? Eso así se llama. Seno de x, coseno de x, A la medio.
elevado a la 1 sobre 2. Bueno, 1/2, sí. 1/2. Listo. La derivada, ¿cómo quedaría? Quedaría un medio Tenemos que por... sacar el seno, la derivada del seno y la derivada de coseno. Listo. Vamos a hacerlo paso por paso como nos dice la regla de la cadena. Vale, sería 1/2 por seno sobre coseno de X Listo. elevado a la menos 1/2. Sería No, la recta nos dice que tenemos que sacar la derivada del primero, ¿no? 1/2 de esta misma función le resta Negativo, el exponente. negativo. Oiga, pero cambie de una vez el coseno sobre seno. Dejémoslo así, después lo hacemos paso por paso. ¿Y por qué no puso tangente? Listo. Profe, Así. Bueno, ya la hice así. Dejémoslo así como para que quede indicado, porque eso es tangente. Ahora, pero si me dan ángulos diferentes, bueno, entonces vamos a Exacto, déjelo así, porque Ya, si me dan porque ángulos diferentes, no. ángulos iguales ya. colocarlo así, ya para que no haya problema. Pero eso da coseno al cuadrado de x menos. Ay, ahora no me acuerdo. Esos son ángulos dobles. Profe, y lo que hizo en la primera fue la ley de la cadena esa. O sea, en el segundo, Fue la regla. no, arribita, arriba, Aquí ahí, eso. escribí como exponente fraccionario nada más. Primera raíz. Escribí como exponente fraccionario. Ok. Ya. Esto que está acá sería entonces derivada del numerador. Menos coseno, no me acuerdo. Derivada de seno, nos vamos acá arriba y me dice que es derivada del ángulo por coseno. En este caso el ángulo vale 2x, o sea que la derivada de 2x es 2 por coseno de x, coseno de 2x, por el denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar por denominador derivado. Derivada de coseno nos dice que es menos seno. O sea que aquí en vez de, bueno, vamos a dejarlo indicado, menos seno. Todo esto sobre coseno al cuadrado. El denominador al cuadrado. Listo. Profe, ¿qué hizo? Miré al techo y acabo de ver la pantalla. Y que miré no al entiendo, techo. no entiendo. Oye, Ana, Profe, me despisté que y miré al techo. Ahí está haciendo la regla de la cadena, ¿cierto? Regla de la cadena. Y la regla de la cadena dice, seno sería, lo escribí como exponente fraccionario, entonces sería 1/2 por esto mismo que está aquí, y le resto 1 al exponente, quedaría menos 1/2. Por la derivada del denominador, del cociente este. Entonces el cociente me quedaría la derivada del numerador, que sería 2 coseno de 2x, por el denominador sin derivar, por coseno de x, menos numerador sin derivar, que es seno de 2x, por derivada del denominador, Derivada del denominador. sería menos seno de x, sobre el denominador al cuadrado. Ahora, yo lo puedo resolver esto de otra forma, que era lo que decía Padilla ahorita, yo puedo reescribir, aplicando la propiedad de... En ambos lados debemos llegar a la misma respuesta. Resulta que seno de 2x es lo mismo que tener 2 veces seno de x por coseno de x. Y esto sería igual entonces a tener, si simplifico los cosenos, ¿qué nos quedaría? 2 seno 2 seno. de X.
2 seno de x. Sería encontrar la derivada de este. Se debería llegar a lo mismo. Listo. No sé si quieren que resuelva todo este. Resuélvalo, profe, resuélvalo. ¿En serio? Ay, esto sale largo. No importa. No, para acá. Tiene que darlo de arriba. Sí, pero si yo lo quiero hacer así y no como arriba, aplicando la propiedad esa. No, pues tú resuelves nada más aquí. Lo primero que hacemos es quitar el signo negativo. Se invierten. Se invierte. Control F. 1 medio. Aquí sería coseno. Aquí sería seno de 2x. Que multiplica. Ahora aquí. Profe, el exponente está negativo todavía. Aquí nos quedaría el cociente como 2 coseno de 2x por coseno de x menos. Este menos lo voy a quitar de aquí. Y me quedaría más. Me quedaría más. Pues entonces aquí hay dos identidades que debería aplicar para poderlo simplificar. Uno que coseno de 2x. Profe, pero también tenemos que coseno más seno Si yo no igual a lo 1. quiero simplificar. Coseno al cuadrado de x. Coseno de 2x es coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Y coseno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x me da 1. Y, pero no tengo, ¿en dónde tengo coseno al cuadrado más seno al cuadrado? En ningún lado. Ahí, hágalo para que veas que sí le da. Multiplico esto, aquí hay un ángulo doble, no puedo multiplicarlo. Hágalo, hombre, ya haga. Siga despejando. Aquí sería coseno al cuadrado de x y de aquí obtengo 2 veces seno de x por coseno de x. Y se las dejo ahí. No voy a seguir simplificando. Nada más reemplazan eso y ya. Oh, venga acá, o sea, Siga, eso debe ser interminable como el río Guatapurí. Siga. No, Digo lo O sea, mismo, pero es que mano. eso no es necesario simplificar. Sí. Profe, venga con una pregunta. O sea, esos son identidades trigonométricas, ¿cierto? Eso fue Sí. lo que vimos en décimo. eso fue lo que dieron en el décimo. De las pocas aplicaciones que tienen las identidades trigonométricas. Bueno, tiene aplicaciones en física. Profe, suba un poquito que le voy a tomar un palo de los lugares. ¿A lo de qué? Profe, Yo también lo voy a cuando mandar, suba el sí. La video, arquitecta. sí, pero mándelos, profe, usted Suba- no nos mandó el anterior. Yo le Ana, tú miras para el techo. subo los videos de esta clase y de la clase pasada. Ah, pero Sí, sí, así me gusta. Porque la actividad que hay que entregar hoy no la he hecho esperando ese video. Profe, eso ni siquiera está habilitada en Santillana. Habilítela para entregarla. hoy la subo. Hoy me acordé yo, oye, ¿verdad que yo no les he subido la actividad? Bueno, listo. Si quiere la dejo hasta mañana, no hay problema. Exacto, si quiere para mañana, yo se la entrego mañana, no hay problema. Y profe, ¿para qué tanto? Verdad, imagínese, no es que estresado. Bueno, miren, Es así profundita más, que ya se está acabando el año. para esto, mañana que es viernes, bueno, me la entregan el viernes, pero me la entregan el lunes. Bueno, eso va a teacher. Página 40.3 y página 48.6. Página 48.6. Ah, bueno, miren, aquí les aparece un punto muy curioso. Voy a dar una explicación breve de ese punto. Voy a hacer uno similar, que no sea ese. Les dice en la página 48, inciso
A, B, C. Bueno, miren, aquí en la página 48 no me van a realizar ni el inciso D ni el inciso E, porque es derivada implícita, entonces ese todavía no lo van a hacer. Listo. Nada más van a hacer el A, el B y el C. Bueno, entonces voy a explicar un poquitico esto. Un ejercicio así. Y igual a coseno de seno de secante de X. Listo. Ahí tienen un ejercicio que es parecido a este. ¿Cuál sería la derivada de esto? La derivada de coseno es menos seno por la derivada del ángulo. Entonces, lo primero que voy a comenzar es derivando el ángulo. ¿Cuál es la derivada de seno? Nos vamos arriba. La derivada de seno es coseno por la derivada del ángulo. Entonces voy a comenzar por aquí. Antes de, bueno, voy a borrar todo para que no se vayan a confundir. La derivada de coseno es menos seno. Voy a anotarlo así, tal cual, menos seno del ángulo. Y luego sí voy a empezar a derivar el ángulo por la derivada del ángulo. Y el ángulo aquí es seno de secante. Entonces, la derivada del ángulo, la derivada de seno es coseno. Coseno de secante de X. Coseno de secante de X. Ahora esto lo voy a multiplicar por la derivada de secante. Y la derivada de secante es secante de X por tangente de X. A pesar de que se ve como complicado, miren, salen 3 pasos. Pueden dejarlo así, tal cual.